Atención. Este audio no lo grabé para contar una historia. Lo grabé porque necesitaba dejar constancia de algo antes de convencerme a mí mismo de que no pasó. Porque mientras más tiempo pasa, más fácil es decir que fue cansancio o imaginación. Y yo sé que no fue eso. Trabajo como repartidor y mi ruta cambia seguido, así que me toca cruzar pueblos donde casi no entra nadie. Y una tarde me mandaron a dejar unos paquetes a una comunidad pequeña, donde la escuela secundaria estaba cerrada desde hacía años, pero nadie me explicó por qué. Llegué cuando ya estaba cayendo la tarde, con ese cielo gris que parece quedarse suspendido sobre los edificios, y la escuela estaba al fondo de una calle de tierra, con el portón entreabierto, como si nunca se hubieran molestado en cerrarlo del todo. No tenía que entrar, eso quiero dejarlo claro, pero había un letrero pegado en la reja diciendo que la oficina de recepción estaba dentro, y pensé que sería cosa de unos minutos dejar el paquete y seguir con la ruta. Desde el primer paso sentí algo raro, no miedo inmediato, sino esa sensación incómoda de estar interrumpiendo algo. Como cuando entras a un salón equivocado y todos se quedan callados al mismo tiempo. Los pasillos eran largos, con murales infantiles a medio borrar, frases de motivación despintadas y anuncios de eventos que ya no existían. Y el silencio no era completo. Había un zumbido bajo, constante, como electricidad vieja corriendo por los muros. Avancé llamando en voz alta, diciendo que traía un encargo, y mi propia voz sonaba extraña, como si rebotara y regresara más despacio, ligeramente cambiada, lo suficiente para que me diera ganas de no seguir hablando. En el fondo del pasillo vi un salón con la puerta abierta y las luces prendidas, algo que no cuadraba con un edificio abandonado, y cuando me acerqué, vi pupitres acomodados en filas perfectas, con cuadernos abiertos y plumas sobre ellos, como si los alumnos acabaran de salir. El aire ahí dentro estaba tibio, no frío como en el resto de la escuela, y olía a sudor y jabón barato, un olor demasiado reciente para un lugar que llevaba años cerrado, y eso fue lo primero que me hizo pensar en dar media vuelta. Antes de salir, escuché el sonido claro de una campana, no fuerte, no metálica, sino apagada, como una campana vieja usada demasiado tiempo, y de inmediato se escucharon pasos en los pasillos, muchos, ordenados, caminando hacia el salón. Me quedé paralizado, porque los pasos no corrían, no arrastraban los pies, caminaban como cuando los estudiantes cambian de clase, sin prisa, sin ruido innecesario, y cada paso parecía caer exactamente donde debía. Las sombras comenzaron a cruzar por la puerta, sombras pequeñas, medianas, altas, todas moviéndose en la misma dirección, y aunque no veía rostros, sentía claramente que estaban volteando hacia mí. Una voz, firme, de adulto, habló desde el pasillo, diciendo que aún no era hora de irse, que faltaba pasar lista, y esa frase me heló porque sonó tan normal, tan cotidiana, como cualquier maestro cansado al final del día. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y noté que la puerta del salón se cerraba lentamente, sin golpe, sin rechinar, solo cumpliendo su función. Y fue ahí cuando reaccioné. Corrí sin pensar en el paquete, sin mirar atrás, con la sensación constante de que alguien caminaba justo detrás de mí, manteniendo el mismo paso, la misma distancia, como si supiera que no hacía falta alcanzarme. Cuando crucé el portón y salí a la calle, el sonido desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y el lugar volvió a verse viejo, vacío, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Días después pregunté en una tienda del pueblo por la secundaria, y la señora solo me dijo que ahí nadie se va hasta que el maestro lo permite, y que por eso cerraron la escuela, porque hubo alumnos que nunca salieron ese día. Desde entonces, cuando paso cerca de escuelas al atardecer, bajo la velocidad, apago la música, y si escucho una campana, aunque venga de lejos, sigo manejando sin voltear, porque hay clases que no terminan cuando deberían. Otra dimensión.
atención. Este audio lo estoy grabando porque hoy encontré una libreta vieja mientras limpiaba la casa de mi mamá. Una de esas libretas que uno guarda sin saber por qué. Y cuando la abrí me di cuenta de que no eran apuntes míos, sino cosas que escribí después de algo que pasó en la preparatoria donde estudié y que nunca volví a contarle a nadie. No es una historia famosa. No salió en las noticias, no hubo policías ni investigaciones. Y tal vez por eso sigue siendo más pesada. Porque cuando algo no tiene explicación oficial, se queda rondando en la cabeza como un ruido de fondo que nunca se apaga. La escuela estaba en las orillas del pueblo, rodeada de terrenos baldíos y árboles secos, y aunque seguía funcionando, había un edificio viejo que ya no usaban. Un ala completa que, según decían, estaba clausurada por fallas estructurales. Nadie nos explicaba bien qué fallas eran esas. Solo nos decían que no entráramos, que no había nada interesante, aunque precisamente por eso todos sabíamos que ahí había algo que no cuadraba. Yo cursaba el último año cuando nos empezaron a cambiar los salones, porque el edificio principal estaba en remodelación, y varias clases se movieron cerca de esa zona clausurada, lo suficiente para escuchar cosas que antes quedaban lejos. Al principio eran ruidos normales, golpes, crujidos, el viento colándose por ventanas rotas, pero poco a poco empezaron a ser sonidos más claros, como arrastrar de sillas, hojas de cuaderno moviéndose y pasos lentos cuando ya no había nadie más. Una tarde me tocó quedarme después de clases ayudando a un maestro a ordenar material, y cuando salí ya estaba oscureciendo, con el silencio típico de escuela vacía que siempre se siente raro, aunque no dé miedo todavía. Caminé por el pasillo largo que daba hacia los salones viejos, porque era el atajo para salir más rápido, y noté que una de las puertas que siempre estaba cerrada ahora estaba entreabierta, dejando ver un pedazo de aula iluminado. No era una luz fuerte, era una luz amarilla, vieja, como de foco a punto de fundirse. Y lo extraño fue que dentro se escuchaba claramente el sonido de alguien escribiendo en un pizarrón. Me detuve en seco, porque ese sonido es inconfundible. El gis raspando lento, formando palabras con calma, como cuando un maestro explica algo importante y quiere que lo copien bien. Me asomé apenas, sin entrar, y vi los pupitres acomodados, el pizarrón con fórmulas escritas y una sensación muy clara de que la clase estaba en curso, aunque no hubiera alumnos. La escritura en el pizarrón se detuvo, y una voz masculina cansada habló sin voltearse, diciendo que todavía no era hora de irse, que faltaba repasar una vez más, como si supiera que yo estaba ahí. Sentí ese nudo en el estómago que te avisa que no sigas, pero mis pies no se movían, y entonces escuché algo peor, porque desde los pupitres empezó a levantarse un murmullo bajo, muchas voces susurrando al mismo tiempo, repitiendo lo que estaba escrito. Las voces no eran claras, se mezclaban, pero tenían ese tono monótono de estudiantes repitiendo en coro, sin emoción, sin prisa, solo cumpliendo. Retrocedí despacio sin dar la espalda, y cuando el piso del pasillo crujió, todas las voces se callaron de golpe, dejando un silencio tan pesado que me dolieron los oídos. La puerta se cerró sola, despacio, sin azotarse, y la luz se apagó desde dentro, como si la clase hubiera terminado solo para no ser vista. Salí corriendo de la escuela sin mirar atrás, con la sensación constante de que alguien me observaba desde las ventanas, no con enojo, sino con esa paciencia que tienen los maestros cuando saben que el alumno tarde o temprano va a regresar. Al día siguiente pregunté por ese salón, y un maestro viejo me dijo que ahí daban clases nocturnas hace muchos años, para alumnos que se habían quedado rezagados, y que un día el edificio presentó fallas mientras había gente dentro. Nunca dijo cuánta gente, ni qué pasó exactamente, solo agregó que hubo grupos que nunca terminaron el curso. Desde entonces, cada vez que escucho un gis raspando un pizarrón en una escuela vacía, siento la necesidad de quedarme quieto, de no interrumpir,
porque hay clases que siguen repitiéndose hasta que alguien las aprende por completo. Y mando este audio por si alguien más ha sentido eso. Esa presión rara cuando pasas frente a una escuela en silencio, como si adentro todavía estuvieran esperando que alguien vuelva a tomar asiento. Otra dimensión. Buenas noches a todos los que están escuchando esto. No sé en qué momento del día lo vayan a poner, si de madrugada, con audífonos o mientras manejan, pero quiero que sepan algo antes de empezar. No estoy contando esto para asustar a nadie ni para hacerme famoso. Lo hago porque ya no puedo cargarlo solo. Mi nombre es Álvaro Ríos. Tengo 39 años y nunca me había pasado nada raro en la vida. Nada que no pudiera explicar con lógica, con cansancio o con mala suerte, hasta que acepté meterme a esa escuela abandonada que está a las afueras del pueblo. Esa escuela llevaba cerrada más de 15 años, desde antes de que mis hijos nacieran, y siempre fue tema de rumores. Pero ya saben cómo es la gente. Exageran, inventan, mezclan historias viejas con chismes nuevos. Así que yo nunca le di importancia. El encargo era sencillo: limpiar, revisar el estado del edificio y tomar fotos para ver si valía la pena remodelarlo o de plano tumbarlo. Y desde el primer momento sentí que ese lugar no estaba vacío, aunque no había nadie visible. No era miedo inmediato, era una incomodidad constante, como si el aire estuviera más espeso, como si cada paso que daba resonara más de lo normal, no por el eco, sino porque alguien estaba escuchando. Los pasillos olían a humedad vieja, a papel guardado por años, y cada salón tenía esa sensación de tiempo detenido, con libros tirados, mochilas rotas y dibujos infantiles en las paredes que nadie se molestó en borrar. Mientras avanzaba, me di cuenta de algo que no supe explicar. El polvo no estaba parejo. Había zonas limpias, huellas recientes, marcas de pasos pequeños alrededor de los pupitres, como si alguien caminara ahí todos los días. Pensé que quizá entraban vagabundos o niños del barrio, pero no había basura nueva, no había grafitis recientes, no había señales de gente viva usando el lugar. El segundo día regresé solo, y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar, porque los sonidos ya no parecían casuales. Se escuchaban pasos suaves, como de zapatos escolares, pero siempre detrás de mí, nunca enfrente. Cada vez que me detenía, el sonido se detenía también, como si lo que fuera que estuviera ahí supiera exactamente cuándo lo estaba escuchando. Intenté ignorarlo, seguir trabajando, pero cuando entré al salón del fondo, el más alejado, sentí algo que no había sentido nunca, una presión en el pecho, como si acabara de llegar tarde a algo importante. El salón estaba acomodado, limpio, con los pupitres alineados, el pizarrón borrado, y en una esquina había una silla volteada, como castigada, como separada del resto. En ese momento escuché murmullos, no palabras claras, sino muchas voces bajitas hablando al mismo tiempo, como cuando un grupo de alumnos platica antes de que llegue el maestro. Quise salir, pero mis pies no respondían, y juro que sentí cómo alguien se paró detrás de mí, tan cerca que pude sentir su respiración en la nuca. Una respiración fría, lenta, paciente. No me volteé, no porque fuera valiente, sino porque entendí que si lo hacía, algo iba a cambiar para siempre. Salí de ahí como pude y no regresé ese día. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando empecé a llevarme la escuela conmigo. Por las noches soñaba que caminaba por esos pasillos, que el timbre sonaba y yo no encontraba mi salón, que todas las puertas estaban cerradas y desde adentro alguien golpeaba pidiendo que lo dejaran salir. Me despertaba sudando, con la sensación de que había hablado durante horas, como si hubiera dado clase, como si alguien me hubiera escuchado atentamente. Mis hijos me preguntaban por qué hablaba dormido, por qué repetía nombres que no conocían, por qué decía, siéntense y guarden silencio. La última vez que pasé por la escuela fue de día.
No entré, solo me quedé parado frente a la reja oxidada, y ahí lo vi, detrás de una ventana del segundo piso, una silueta pequeña levantando la mano, no para saludar, sino para pedir permiso. Desde ese día entendí algo que no se me quita de la cabeza. Hay lugares que no se abandonan. Hay rutinas que se repiten aunque ya no haya personas. Y hay voces que se quedan atrapadas esperando a que alguien nuevo las escuche. Si estás oyendo esto y alguna vez sentiste que un lugar vacío te observaba, que te esperaba, no estabas imaginando cosas. Gracias por escucharme. Necesitaba que alguien supiera lo que pasó. Otra dimensión. No voy a dar muchos rodeos porque este audio no lo mandé para contar una historia de terror. Lo mandé porque todavía me cuesta trabajo dormir desde lo que pasó y porque siento que si no lo digo completo, como fue, voy a terminar creyendo que me lo imaginé. Mi nombre es Rubén Salgado, tengo 42 años y hasta hace un año trabajaba como velador nocturno en una secundaria pública que llevaba cerrada casi una década en las afueras del municipio. No era un trabajo raro, la mayoría de las noches eran iguales. Rondines tranquilos, silencio, alguna que otra rata, viento moviendo láminas, nada que no se pudiera explicar con cansancio y rutina. Pero esa escuela tenía algo distinto desde el principio. No miedo, más bien una sensación constante de que siempre llegaba tarde a algo. El primer detalle extraño fue el registro, porque cada mañana cuando entregaba el turno, el libro de incidencias aparecía con páginas nuevas escritas, aunque yo sabía perfectamente que no había anotado nada. Al principio pensé que era el otro velador, pero cuando le pregunté, se quedó blanco y me dijo que él también veía anotaciones que no recordaba haber hecho. Siempre con la misma letra pareja, como de maestro antiguo. Las notas no decían nada raro, solo frases simples, grupo completo, nadie faltó, se cerró el salón a tiempo, cosas que no tenían sentido en un lugar sin alumnos. Una noche, mientras hacía el recorrido del segundo piso, escuché el sonido de un plumón destapándose, seco, muy claro, y luego el ruido lento de alguien escribiendo en el pizarrón, sin prisa, como quien ya conoce la rutina. No corrí, no grité, solo me quedé quieto escuchando, esperando que el sonido se detuviera, pero no pasó. Siguió igual, constante, hasta que terminé parado frente al salón de matemáticas. La puerta estaba cerrada, la luz apagada, y aún así el sonido seguía, como si no necesitara electricidad, como si ese acto se repitiera desde hace años sin interrupción. Cuando abrí, el salón estaba vacío, el pizarrón limpio, pero el plumón estaba caliente, recién usado, y el aire olía a marcador y a polvo viejo. Empecé a notar más cosas con los días, sillas movidas, ventanas abiertas que yo había cerrado, y siempre esa sensación de que alguien estaba cumpliendo un horario que ya no existía. Lo peor vino una madrugada en la que me quedé dormido unos minutos en la caseta, y desperté con el sonido de la campana escolar sonando completa, no oxidada, no rota, fuerte y clara, como en los viejos tiempos. Salí corriendo pensando que alguien había entrado y encontré los pasillos llenos de murmullos bajos, pasos sincronizados y puertas cerrándose una por una, como si la escuela estuviera funcionando sola. No vi a nadie, pero escuché todo, cada ruido donde debía estar, cada eco en su lugar correcto, como si el edificio recordara exactamente cómo era estar vivo. Al amanecer, todo volvió a la normalidad. Silencio, polvo, abandono. Pero el libro de incidencias tenía una nueva anotación, escrita con la misma letra de siempre, que decía simplemente jornada completa. Renuncié ese mismo día, sin explicaciones, sin reclamar nada, porque entendí algo que no me deja tranquilo. Hay lugares que no necesitan personas para seguir existiendo, y hay rutinas que se repiten aunque ya no haya nadie para cumplirlas. Desde entonces,
Cada vez que paso frente a una escuela de madrugada y veo una luz prendida, bajo la velocidad, no por miedo, sino por respeto. Eso era todo, gracias por escuchar. Otra dimensión. No sé si este audio vaya a salir completo o si solo usen partes, pero con que alguien lo escuche una vez, para mí es suficiente. Porque lo que pasó en esa escuela no se lo deseo a nadie, y menos a alguien que piense que los lugares abandonados solo están vacíos. Me llamo Javier Montoya. Soy padre de familia, no creador de contenido, no investigador, no valiente, y jamás en mi vida había entrado a una escuela abandonada hasta el día en que fui a buscar a mi hijo y no regresó conmigo. La escuela estaba cerrada desde hacía años, oficialmente por daños estructurales. Pero en el pueblo siempre se dijo otra cosa, que hubo un accidente, que hubo negligencia, que alguien decidió cerrar sin explicar demasiado, y con el tiempo la gente aprendió a rodearla como si no existiera. Mi hijo y 2 amigos se metieron ahí por reto, por curiosidad, por esa edad en la que uno cree que nada malo puede pasarle, y cuando cayó la noche, solo uno de ellos salió corriendo, llorando, diciendo que Javier no quiso irse. Al principio pensé que era una tontería, que se había escondido, que se había asustado y se quedó jugando. Así que fui directo a la escuela, sin policía, sin linternas profesionales, solo con el teléfono en la mano y el corazón golpeándome el pecho. Desde afuera, el edificio parecía dormido, no roto, no violento, solo detenido en el tiempo, con los ventanales oscuros y el patio cubierto de hojas, como si nadie hubiera pisado ese lugar en mucho tiempo. Cuando empujé la reja, el sonido fue tan fuerte que sentí que estaba despertando algo. Y adentro el silencio no era normal. No era el silencio de un lugar vacío. Era un silencio atento, como si el espacio entero se hubiera dado cuenta de que alguien había vuelto. Empecé a llamarlo por su nombre, primero fuerte, luego más bajo, luego casi suplicando. Y mi voz sonaba extraña, como si las paredes no la quisieran devolver completa. Los pasillos estaban llenos de puertas cerradas, y cada una parecía pesar más que la anterior, como si no quisieran abrirse, como si hubiera algo detrás empujando desde el otro lado. Mientras avanzaba, empecé a escuchar el sonido de un lápiz escribiendo en un pizarrón, lento, constante, como si alguien estuviera copiando algo muy importante. Y ese sonido me llevó hasta el salón principal. Ahí encontré los pupitres acomodados, limpios, con hojas en blanco encima, y en todas había el mismo nombre escrito una y otra vez, el nombre de mi hijo, con distintas letras, como si muchos niños hubieran practicado escribirlo. Sentí que las piernas me fallaban, porque entendí que no era un juego, que no era una broma, que ese lugar no solo estaba abandonado, estaba ocupado por algo que seguía funcionando. Escuché pasos pequeños alrededor, risas apagadas, el sonido de sillas moviéndose y una voz firme, de adulto, diciendo que guardaran silencio porque el papá ya había llegado tarde. Quise gritar, pero la voz no me salió. Y fue entonces cuando vi a mi hijo parado frente al pizarrón, de espaldas, con el uniforme que ya no usaba desde hacía años, escribiendo sin parar. Le pedí que se volteara, que ya nos fuéramos, que su mamá estaba preocupada, pero él solo negó con la cabeza, sin dejar de escribir, como si no pudiera detenerse. La campana sonó, fuerte, metálica, tan real que me hizo doler los oídos, y de pronto el salón quedó vacío. Los pupitres desordenados, el pizarrón limpio, y yo solo, temblando, con las manos vacías. La policía dijo que no había rastros, que seguramente el niño se perdió en el monte, que esas cosas pasan, pero nadie explicó por qué durante semanas, cada mañana, aparecía escrita la palabra presente en el pizarrón de esa escuela. Yo ya no paso por ahí,
Ya no hablo del tema con mi familia, pero cuando amanece y escucho una campana a lo lejos, sé que mi hijo sigue asistiendo a clases en una escuela que nunca cerró del todo. Gracias por escuchar. Necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea una vez. Otra dimensión. Antes de que empiecen a juzgar o a sacar conclusiones, quiero dejar claro algo. No creo en fantasmas, no creo en maldiciones, no creo en cosas raras. O al menos no creía. Y si mando este audio, es porque lo que pasó en esa escuela no tiene una explicación sencilla, pero tampoco suena a historia inventada. Mi nombre es Héctor Linares. Soy ingeniero civil. Y hace 2 años me asignaron la supervisión de una primaria rural que iba a ser rehabilitada después de haber permanecido cerrada durante mucho tiempo por problemas estructurales y falta de presupuesto. La escuela estaba en un poblado pequeño, de esos donde todos se conocen y donde las cosas se saben, pero no siempre se dicen completas. Y desde el primer día noté que la gente evitaba hablar del lugar, no con miedo, sino con una especie de cansancio, como si el tema ya se hubiera discutido demasiadas veces. El edificio no estaba en ruinas. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Los salones seguían firmes, los techos no tenían daños graves, y aún así nadie quiso volver a usarla, como si hubiera quedado marcada por algo que no se escribe en los informes. Durante las primeras semanas todo fue normal. Mediciones, fotografías, revisión de grietas y largas horas solo dentro de los salones tomando notas, escuchando el viento colarse por las ventanas y el sonido lejano del pueblo siguiendo su rutina diaria. Lo extraño empezó cuando comencé a encontrar detalles que no coincidían con el abandono. Pizarrones recién borrados, escobas apoyadas en las esquinas, ventanas abiertas que yo recordaba haber cerrado el día anterior. Pequeños cambios que parecían obra de alguien cuidadoso. Pensé que quizá algún vecino entraba por las tardes, así que pregunté. Pero todos negaron hacerlo. Incluso me dijeron que nadie tenía llaves desde hacía años, que ese lugar se quedó como estaba el último día de clases. Una tarde, mientras revisaba el aula de primero, encontré una libreta debajo de un pupitre, no vieja ni húmeda, sino relativamente limpia, con hojas escritas a lápiz, ejercicios sencillos, fechas recientes, como si alguien hubiera estado practicando ahí no hacía mucho. Lo que me incomodó no fue la libreta, fue que el nombre del alumno estaba escrito varias veces en la portada, siempre con la misma letra temblorosa, como si quien escribía se esforzara por hacerlo bien. Esa noche regresé solo para revisar algo que había olvidado medir, y al entrar sentí una tranquilidad extraña, como si el edificio reconociera que alguien volvía a cumplir una función, como si agradeciera no estar completamente vacío. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuché el sonido de una silla arrastrándose lentamente, no de golpe, sino con cuidado, como cuando un niño intenta no hacer ruido. Y el sonido se detuvo justo cuando yo me detuve. No vi a nadie, no escuché pasos corriendo, no sentí amenaza, solo esa sensación incómoda de estar interrumpiendo algo que estaba ocurriendo con normalidad. En el salón de usos múltiples encontré varias sillas acomodadas en círculo, algo que no estaba así en la mañana, y sobre una mesa había una lista escrita a mano con nombres y una columna marcada con palomitas, como un pase de lista. No salí corriendo, no grité, simplemente tomé fotos y me fui, porque mi cabeza seguía buscando explicaciones lógicas, pero conforme pasaron los días, entendí que la escuela no estaba abandonada, estaba en pausa. Cada vez que entraba, sentía que llegaba a media clase, que algo ya había empezado antes de que yo cruzara la puerta, y que se detenía en cuanto me escuchaban caminar. El último día que fui, antes de entregar el reporte final, encontré el pizarrón principal con una sola frase escrita, clara, grande, sin adornos: mañana hay clases. El proyecto se canceló semanas después, sin explicación oficial, y la escuela sigue cerrada.
igual que siempre. Pero desde entonces, cada vez que paso por ahí en horario escolar, escucho risas apagadas mezcladas con el viento. No sé qué siga ocurriendo en ese lugar, pero sé que no está vacío y sé que alguien sigue esperando que el ciclo continúe. Gracias por escucharme. Necesitaba dejar constancia de esto, aunque nadie lo entienda del todo. Otra dimensión. No tenía planeado grabar esto. De hecho, pasaron varios días antes de atreverme, porque cuando uno empieza a poner en palabras recuerdos así, corre el riesgo de hacerlos reales otra vez, y hay cosas que uno aprende a guardar, no porque no existieron, sino porque pesan demasiado cuando regresan. Mi nombre es Marco Antonio Vélez. Tengo 36 años, trabajo como contador y llevo una vida bastante normal. Pero durante mucho tiempo cargué con la sensación de que una parte de mi infancia se quedó incompleta, como si algo se hubiera cerrado mal y nadie se hubiera tomado la molestia de revisarlo. Yo fui alumno de la primaria Miguel Hidalgo, en un pueblo pequeño donde las escuelas no se cierran sin razón, y aún así, un día simplemente nos dijeron que ya no volveríamos, que al siguiente lunes teníamos que presentarnos en otro plantel, lejos, con otros maestros, otros salones, como si lo anterior nunca hubiera existido. En ese momento no lo cuestioné. Tenía 11 años. Uno confía en los adultos, pero con los años empecé a recordar detalles que no coincidían con una clausura normal. Cosas pequeñas que en su momento parecían insignificantes y que ahora no me dejan tranquilo. Recuerdo que las últimas semanas antes del cierre, nadie nos dejaba salir solos al recreo, que las ventanas permanecían cerradas aún con calor y que algunos maestros se quedaban observando el patio como si esperaran que algo ocurriera. También recuerdo el silencio, no un silencio normal, sino uno forzado, como si nos pidieran guardar silencio no para estudiar, sino para no llamar la atención de algo. Pasaron más de 20 años antes de que volviera a ese pueblo. Regresé por asuntos familiares, sin ninguna intención de visitar la escuela. Pero una tarde, casi sin pensarlo, tomé el camino viejo y me encontré frente a ella. El edificio seguía ahí, más deteriorado pero reconocible, y al verlo sentí algo que no había sentido en ningún otro lugar. Una mezcla de nostalgia y alerta, como cuando uno vuelve a un sitio donde ocurrió algo importante, pero no recuerda exactamente qué. Entré por un costado donde la malla estaba rota, y mientras caminaba por el patio sentí que mis pasos no estaban solos, no porque escuchara a otros, sino porque el eco parecía llegar antes de que yo tocara el suelo. Los salones estaban abiertos, algunos vacíos, otros extrañamente ordenados, y en varios de ellos encontré cosas que no deberían estar ahí después de tantos años. Cuadernos sin humedad, gises enteros, mochilas colgadas como si alguien fuera a regresar por ellas. Al entrar a mi antiguo salón, el aire cambió. Se sentía más frío, más denso, y tuve la sensación clara de estar interrumpiendo algo, como si hubiera llegado sin tocar. Sobre uno de los pupitres encontré mi nombre escrito, no tallado, no rayado al azar, sino escrito con lápiz, con la misma letra que yo tenía de niño, redonda, despareja, esforzada. No sentí miedo inmediato, sentí vergüenza, como si hubiera faltado a clases durante años y apenas me presentara a dar explicaciones. Mientras avanzaba por la escuela, los recuerdos regresaban con fuerza, las veces que nos pedían quedarnos sentados aun cuando el timbre ya había sonado. Las miradas nerviosas de los maestros, la sensación de que algo no estaba bien pero nadie quería decirlo en voz alta. En el aula de usos múltiples escuché un murmullo leve, no voces claras, sino el sonido típico de niños hablando bajito, como cuando el maestro todavía no llega. Y ese sonido me heló la sangre porque era exactamente igual al que recordaba de mis sueños. Llegué al pizarrón principal y ahí estaba una lista, escrita con tiza vieja, nombres de mis compañeros,
algunos borrados parcialmente, otros completos, y al final el mío, sin ninguna marca, como si nunca me hubieran pasado lista. Fue en ese momento cuando entendí algo que me costó aceptar, que quizá la escuela no cerró por daños, sino porque algo se quedó atrapado ahí, algo que seguía repitiendo el mismo día una y otra vez, esperando a que todos regresáramos. Salí de ahí sin correr, sin gritar, con una tristeza profunda, porque comprendí que no todos los lugares del pasado se pueden visitar sin consecuencias. Desde entonces, cuando sueño con esa escuela, ya no me despierto de golpe. Me quedo escuchando el timbre que nunca termina de sonar, las risas lejanas, los pasos pequeños recorriendo los pasillos. No sé si lo que ocurrió sigue pasando en realidad o solo dentro de mí, pero sentí la necesidad de decirlo, porque hay escuelas que no enseñan materias, enseñan a quedarse. Gracias por escuchar, eso era todo lo que necesitaba sacar. Otra dimensión. Buenas noches a todos los que escuchan este canal. Mi nombre no importa demasiado porque lo que vengo a contar no es para buscar fama ni atención, sino porque desde hace meses cargo con esto atravesado en la garganta, y siento que si no lo digo en voz alta, en algún lugar donde alguien más lo escuche, voy a terminar dudando de mi propia cabeza, como ya me pasó varias veces desde aquella noche. No soy alguien que crea fácilmente en cosas raras. No consumo historias de terror, ni ando buscando lo paranormal. De hecho, este audio lo estoy grabando con cierta vergüenza, porque nunca pensé ser la clase de persona que mandara un testimonio así. Pero lo que pasó en esa escuela abandonada no tiene una explicación sencilla, ni lógica, ni cómoda. Trabajo como velador eventual para constructoras pequeñas, de esos que cuidan terrenos, bodegas o edificios que están en pausa, y a veces me mandan a lugares que llevan años sin uso, donde nadie quiere quedarse porque están lejos, porque no hay señal, o porque simplemente dan mala espina desde que cae la noche. Esa semana me tocó cubrir una antigua secundaria rural a las afueras del pueblo, una escuela que cerraron oficialmente por falta de alumnos, aunque la gente de la zona siempre decía en voz baja que la razón real era otra, algo relacionado con un accidente viejo que nunca salió en las noticias. Llegué al lugar antes de que anocheciera, con el sol todavía bajo y ese color naranja que hace que todo se vea menos amenazante, y desde afuera la escuela parecía solo un cascarón viejo, con bardas descarapeladas, ventanas rotas y un portón oxidado que rechinó como si se quejara cuando lo empujé para entrar. Durante las primeras horas todo fue normal, demasiado normal incluso. El viento moviendo las ramas de los árboles cercanos, el crujido ocasional del edificio enfriándose y los ruidos lejanos del campo, esos sonidos que uno aprende a ignorar cuando trabaja solo de noche. El problema empezó cuando oscureció por completo, porque el silencio cambió de forma. No es fácil explicarlo, pero dejó de ser un silencio vacío y se volvió denso, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Y fue entonces cuando empecé a notar detalles que no había visto de día. Los pasillos parecían más largos de lo que recordaba. Las aulas se veían más profundas. Y había un eco extraño, como si mis propios pasos tardaran demasiado en desaparecer, rebotando en lugares donde no debería haber paredes. Decidí recorrer el edificio con mi linterna, no por miedo todavía, sino por rutina, revisando salones, baños y oficinas, y en uno de los salones encontré algo que me incomodó más de lo que debería. Un pizarrón con frases escritas, no recientes, pero tampoco tan viejas como el resto del abandono. No eran dibujos ni garabatos comunes, eran nombres completos, escritos uno debajo del otro, con la misma letra, como lista de asistencia, y al final, una frase que decía, "no salieron", escrita con más presión, como si quien la escribió hubiera estado enojado o desesperado.
Pensé que tal vez eran bromas de muchachos que se metían a vandalizar. Pero el problema fue que al seguir caminando encontré otros pizarrones con la misma letra en distintos salones, con listas diferentes de nombres, pero siempre terminando con la misma frase. Ahí empecé a sentir ese cosquilleo en la nuca que uno trata de ignorar, diciéndose que es sugestión, que el lugar predispone, que la mente se engancha fácil cuando uno está solo. Y seguí con mi recorrido para no quedarme pensando de más. Cerca de las 11 de la noche, escuché el primer ruido que no encajaba. No fue un golpe ni un crujido, fue el sonido de un timbre escolar, corto, seco, como esos que anuncian el cambio de clase. Y lo escuché claramente, aunque el sistema eléctrico estaba cortado desde hace años. Me quedé quieto, sin respirar, esperando que no se repitiera, pero lo hizo, esta vez más largo, como si alguien lo hubiera activado a propósito, y el eco recorrió los pasillos de una forma tan limpia que me dio la sensación absurda de que la escuela estaba funcionando otra vez. Después del timbre vinieron las voces, no gritos, no susurros, sino murmullos infantiles, mezclados, como cuando muchos niños hablan al mismo tiempo dentro de un salón, y lo peor es que no venían de un solo lugar. Parecían estar en todas partes a la vez. Intenté convencerme de que podía ser gente afuera, o sonidos del viento, o incluso animales. Pero cuando empecé a escuchar risas claras, felices, en un lugar completamente oscuro y vacío, sentí como el cuerpo me pedía salir corriendo, aunque la cabeza todavía intentaba resistirse. Seguí las voces hasta el pasillo central, donde la linterna empezó a fallar, parpadeando de forma irregular, y en uno de esos apagones breves vi algo que todavía me cuesta describir sin sentir náuseas. Había siluetas sentadas en el suelo, pequeñas, desproporcionadas, como niños mal formados por la oscuridad, todas mirando hacia el fondo del pasillo, inmóviles, en silencio, como si esperaran que algo comenzara. Cuando la luz volvió, no había nada. Pero el aire estaba frío, demasiado frío para una noche de campo, y el piso estaba húmedo, como si acabaran de trapearlo, aunque no había nadie que pudiera haberlo hecho. Decidí irme, romper el contrato, perder el dinero, lo que fuera, porque ya no se trataba de aguantar miedo, se trataba de algo que no debía estar pasando. Y mientras caminaba hacia la salida escuché una voz distinta, una sola, clara, justo detrás de mí. Dijo mi nombre, no un apodo, no un «oye», dijo mi nombre completo, con la misma entonación que usaba mi madre cuando me llamaba de niño, y eso fue suficiente para que las piernas me fallaran y tuviera que apoyarme en la pared para no caer. No volteé, no pregunté, no respondí. Solo caminé más rápido hasta el portón, con el corazón golpeándome en la cabeza. Y cuando por fin salí, el timbre sonó una última vez, largo, prolongado, como despedida. Desde esa noche no he vuelto a aceptar trabajos en escuelas abandonadas. Y cada vez que paso cerca de una, aunque esté llena de gente y ruido, me parece escuchar, muy bajito, como un eco viejo, esa frase escrita en los pizarrones. No salieron, y por eso mando este audio, para que quede registro, para que alguien más lo sepa, y para que si algún día vuelven a escuchar un timbre escolar donde no debería haber nada funcionando, no se queden a averiguar qué es lo que sigue después. Otra dimensión. No tenía pensado mandar nada hoy. De hecho, este audio lo estoy grabando varias horas después de haberlo intentado por primera vez, porque cada vez que empezaba sentía que me iba a ir por otro lado, como si el recuerdo no quisiera salir derecho, y prefiero decirlo así, tal cual me viene, aunque no suene ordenado. Hace unos días pasé por una secundaria mientras manejaba de noche, una de esas que quedan solas, sin tráfico alrededor,
con los focos del estacionamiento prendidos aunque no haya nadie, y al verla me regresó una sensación muy específica. No miedo, sino esa incomodidad vieja que uno aprende a guardar para poder seguir con su vida. Yo estudié en una secundaria grande, pública, con varios edificios separados por patios y canchas, y aunque para muchos era una escuela normal, para los que pasamos ahí los últimos años antes de que cambiaran cosas, siempre hubo zonas que se sentían diferentes. Había un edificio antiguo, de 2 pisos, que ya no aparecía en los recorridos ni en los horarios, pero seguía ahí, completo, con salones, pizarrones, baños y hasta anuncios pegados en los muros, como si solo lo hubieran dejado de usar sin despedirse de él. Nos decían que estaba clausurado por seguridad, que las instalaciones eléctricas eran viejas, que había riesgo, pero lo raro era que a veces se escuchaban ruidos desde ahí cuando la escuela ya estaba casi vacía, sonidos que no encajaban con un lugar abandonado. Yo me quedaba seguido después de clases por un taller, así que conocía bien la escuela cuando se quedaba en silencio. Ese silencio largo, donde cada paso suena más fuerte de lo normal, y donde cualquier ruido se siente fuera de lugar. Una tarde, mientras esperaba a que pasaran por mí, me senté en una banca cerca del edificio viejo, porque era la zona más tranquila, y fue ahí cuando escuché claramente una voz dando instrucciones, no gritando, no llamando, sino explicando con calma, como un maestro acostumbrado a repetir lo mismo todos los días. Pensé que quizá habían reabierto un salón sin avisar, pero al prestar atención, me di cuenta de que no se escuchaban respuestas, solo la voz, pausada, marcando tiempos, dejando silencios exactos como si alguien estuviera copiando. Me acerqué despacio, más por curiosidad que por otra cosa, y al asomarme por una ventana, vi algo que todavía me cuesta describir sin sentir ese peso en el pecho, porque los pupitres estaban ocupados, todos, con figuras sentadas derechas, mirando al frente. No distinguía rostros ni detalles, solo siluetas quietas, demasiado quietas, como si el movimiento no fuera necesario. Y lo más inquietante era que la luz del salón era pareja, sin parpadeos, como si nada estuviera fuera de lugar. La voz seguía hablando, repasando un tema, corrigiendo errores que nadie había dicho en voz alta, como si supiera exactamente en qué se equivocaban, y cada vez que hacía una pausa, el silencio se volvía más pesado. Retrocedí un poco, intentando no hacer ruido, pero el piso crujió, y en ese instante sentí algo que no había sentido antes, la atención completa del salón puesta en mí, como si todos hubieran volteado sin moverse. La voz del maestro se detuvo y dijo con un tono tranquilo, casi amable, que todavía no era hora de salir, que sentarse otra vez era lo correcto, que no había que interrumpir la clase. Sentí ganas de obedecer, y eso fue lo que más miedo me dio, porque por un segundo pensé que tenía sentido, que quizás sí debía quedarme, escuchar, aprender, como si esa fuera la cosa más normal del mundo. Me alejé rápido, sin correr al principio, caminando con cuidado, y noté que conforme me alejaba, el sonido del salón se hacía más claro, como si el edificio quisiera que lo escuchara bien antes de irme. Cuando finalmente corrí, no escuché pasos detrás de mí, no escuché gritos, no escuché nada, solo ese timbre antiguo sonando una vez más, marcando una salida que nadie atendió. Al día siguiente pregunté a un maestro antiguo por ese edificio, y me dijo que ahí funcionó durante años un grupo especial, alumnos que se quedaban más tiempo porque tenían dificultades, porque no podían seguir el ritmo normal, porque necesitaban repetir. Un día, según él, hubo un problema eléctrico durante una tarde lluviosa, y después de eso el edificio se cerró sin dar muchas explicaciones, y los alumnos fueron reasignados. Al menos eso fue lo que quedó escrito. Nunca pregunté más, y él tampoco dijo más. Solo agregó que a veces la escuela no suelta a quienes se quedan demasiado tiempo aprendiendo lo mismo.
Hoy, cada vez que paso frente a una secundaria de noche y veo luces prendidas donde no debería haber nadie, siento esa misma presión, esa invitación silenciosa a quedarme un poco más. Y mando este audio para quien lo escuche con calma, porque hay lugares donde la clase sigue, aunque ya no haya alumnos visibles, y donde el timbre suena no para avisar que te vayas, sino para recordarte que aún no terminaste. Otra dimensión. Este audio lo estoy grabando porque hoy me llamaron para confirmar algo que yo llevaba años evitando responder. Una pregunta simple que me regresó de golpe a una época que siempre digo que ya superé, pero que en realidad solo aprendí a no mencionar. La llamada fue de un antiguo compañero de la primaria, alguien con quien no hablaba desde hace más de 20 años, y lo único que me preguntó fue si yo también recordaba que el salón de cuarto grado seguía apareciendo en la lista, aunque oficialmente ya no existía. No le contesté nada, colgué y me quedé sentado un buen rato mirando la pared, porque entendí que no era el único al que eso le seguía dando vueltas, y porque supe que si no lo decía ahora, iba a seguir cargándolo otros 20 años más. La escuela donde estudié estaba en una colonia vieja, rodeada de casas bajas y calles angostas, y aunque desde fuera parecía normal, por dentro siempre tuvo una distribución rara, como si hubiera crecido sin orden, agregando pasillos y salones conforme se necesitaban. Cuando yo iba ahí, había un bloque completo que ya no se usaba para clases, pero que tampoco estaba cerrado del todo. Un conjunto de salones que aparecían en los planos antiguos, pero que no figuraban en los horarios actuales. Los maestros decían que esos salones ya no existían, que habían sido absorbidos por remodelaciones, pero lo extraño era que los números de los salones seguían saltándose, como si alguien hubiera decidido no borrar del todo lo que hubo antes. En cuarto grado nos asignaron un salón al fondo, uno que no estaba cerca de la dirección ni del patio principal, sino al final de un pasillo largo, donde el eco se quedaba flotando más tiempo del normal. Desde el primer día, notamos algo raro, porque el salón estaba completo, pupitres viejos, pizarrón gastado, cortinas gruesas, y aún así nadie parecía recordar haber tenido clase ahí antes. Las mañanas eran normales, pero después del recreo el ambiente cambiaba. El aire se sentía más pesado, el ruido del resto de la escuela llegaba apagado, y el reloj del salón parecía avanzar más lento. Lo más extraño era el pase de lista, porque siempre, el maestro decía un nombre que nadie respondía, un nombre que no estaba en nuestros cuadernos ni en las listas oficiales, y aún así, él lo marcaba como presente. Al principio nos daba risa, luego incomodidad y después miedo, porque cuando ese nombre se decía, algo cambiaba en el salón, como si todos aguantáramos la respiración sin ponernos de acuerdo. Un día me tocó quedarme castigado después de clases, solo, copiando ejercicios mientras la escuela se vaciaba. Y cuando el silencio se volvió completo, escuché claramente cómo alguien arrastraba un pupitre detrás de mí. Pensé que era el conserje, pero el sonido venía del fondo del salón, justo del lugar donde se suponía que se sentaba ese nombre que nunca respondía. No volteé de inmediato, porque sentí algo muy claro, la certeza de que si lo hacía, iba a haber algo que no sabría explicar, y me quedé quieto, escuchando una respiración lenta, paciente, como de alguien acostumbrado a esperar. Cuando por fin me armé de valor y levanté la vista, el salón estaba vacío otra vez, pero el pupitre del fondo estaba movido, ligeramente más cerca del mío. Salí corriendo, y al día siguiente, ese salón ya no apareció en mi horario. Nos cambiaron de aula sin explicación, como si nunca hubiéramos tenido clase ahí. Años después, ya adulto, regresé a esa colonia y pasé frente a la primaria, y me di cuenta de que el edificio había sido modificado. El pasillo largo ya no estaba, y en su lugar había una pared continua, sin puertas ni ventanas.
Pero al preguntar por los salones antiguos, una vecina me dijo que esa escuela siempre tenía un grupo de más, uno que no figuraba en los registros nuevos, pero que aparecía en los antiguos. Dijo que no era raro escuchar voces en las tardes, repitiendo lecciones, pasando lista, como si alguien siguiera asistiendo a clases para no desaparecer del todo. Por eso mando este audio, porque tal vez alguien más estudió ahí, o en una escuela parecida, y recuerda un nombre que nunca respondió, un pupitre que siempre estaba ocupado, y un salón que oficialmente ya no existe, pero que para algunos sigue apareciendo en la memoria como si nunca se hubiera ido. Y si algún día reciben una llamada preguntando por algo que creían olvidado, no contesten de inmediato, porque a veces las escuelas no llaman para recordar, sino para comprobar quién todavía se acuerda de ellas. Otra dimensión. No tenía pensado volver a hablar de esto. La verdad es que durante mucho tiempo me convencí de que era mejor dejarlo enterrado. Seguir con la vida y fingir que algunas cosas solo pasan cuando uno está cansado. Pero hay recuerdos que no se quedan quietos aunque uno los ignore. Pasé cerca de esa escuela hace unas semanas. Iba en el camión, mirando por la ventana sin poner mucha atención, hasta que reconocí la barda despintada y la silueta del edificio principal, y sentí el mismo frío en el estómago que sentí aquella noche. No fue miedo inmediato, fue más bien una sensación de advertencia, como si el cuerpo recordara algo antes que la cabeza. Yo no era estudiante, no era vecino curioso, no andaba explorando por gusto. Yo estaba trabajando, cubriendo un turno nocturno como tantos otros que había hecho antes en bodegas, oficinas y terrenos baldíos. La escuela llevaba cerrada varios años, secundaria pública, de esas que se construyeron rápido cuando la colonia creció y luego se quedaron vacías cuando la gente empezó a irse a otros lados. Durante el día el lugar se veía triste, grafiteado, con salones vandalizados, vidrios rotos y maleza creciendo en las canchas. Pero nada que llamara demasiado la atención si uno ya está acostumbrado a ver edificios olvidados. El problema empezaba cuando caía la noche y el entorno cambiaba de una forma difícil de explicar, como si el silencio no fuera ausencia de sonido, sino algo que se acomodaba encima del lugar. La primera noche recorrí la escuela completa con mi linterna, pasillos, baños, salones, dirección, biblioteca, y aunque me sentía incómodo, no vi nada que justificara irme. Me senté un rato en la caseta escuchando el viento mover los árboles del patio, diciéndome que solo era el cansancio, que uno se sugestionaba cuando estaba solo tantas horas. La segunda noche fue cuando empezaron los detalles pequeños, esos que no te asustan de golpe, pero que se van acumulando como piedritas en el zapato. Escuché un ruido dentro del edificio principal, no fuerte, no brusco, más bien como si alguien arrastrara algo lentamente, con cuidado, sin querer llamar la atención. Pensé que podía ser un gato, algún vagabundo, o incluso el viento. Así que entré con la linterna y empecé a recorrer los pasillos llamando en voz alta, avisando que había vigilancia. Mi voz sonaba rara, no débil, sino apagada, como si el sonido se quedara corto y no alcanzara a llenar el espacio. Los salones estaban igual que siempre, pupitres volteados, pizarrones rotos, mochilas viejas tiradas en el suelo, libros húmedos por la lluvia que se colaba por los techos, pero conforme avanzaba, el aire se sentía distinto, más frío en algunos salones, más pesado en otros, como si cada espacio tuviera su propio ambiente. Fue entonces cuando noté los pizarrones. No todos, solo algunos, tenían palabras escritas con gis blanco, tan tenues que casi se confundían con las manchas viejas, pero al acercarme pude distinguir nombres, apodos, iniciales y fechas.
No eran mensajes de vandalismo, no había groserías ni dibujos. Eran nombres escritos con letra infantil, repetidos una y otra vez, como si alguien estuviera pasando lista. Sentí una incomodidad profunda, no terror, sino esa sensación de estar leyendo algo que no debería existir ahí. Seguí caminando hasta el pasillo del fondo, el que daba al patio trasero. Y ahí escuché claramente un murmullo, como varias voces hablando al mismo tiempo. Bajito, sin emoción, como cuando los alumnos platican antes de que llegue el maestro. Abrí la puerta del último salón esperando encontrar a alguien, y lo que vi me descolocó por completo. El salón estaba intacto, no vandalizado, no sucio, no abandonado, sino limpio, ordenado, con los pupitres alineados, el escritorio del maestro en su lugar y el pizarrón completamente limpio. El reloj de pared estaba funcionando, marcando la hora exacta, aunque el resto de la escuela no tenía electricidad desde hacía años. Cuando di un paso adentro, sentí una presión fuerte en el pecho, como si el aire se volviera más espeso, y entonces escuché una voz infantil decir mi nombre. No fue un grito, no fue un susurro tenebroso, fue una voz tranquila, clara, como cuando un niño llama a un adulto para preguntarle algo sencillo. Salí del salón con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Pero conforme avanzaba por el pasillo, empecé a escuchar pasos detrás de mí. No corrían, no me perseguían, caminaban despacio, muchos pasos pequeños, todos al mismo ritmo, como si varios niños salieran de distintos salones al mismo tiempo. Al llegar al patio, volteé con la linterna temblando en la mano, y fue ahí donde vi algo que todavía me cuesta describir sin que se me cierre la garganta. En el piso había sombras, muchas sombras, de diferentes tamaños, como si hubiera niños parados ahí. Pero no había cuerpos, solo las sombras, proyectadas por una luz que no existía. Algunas sombras se movían ligeramente, otras parecían quietas, y todas estaban orientadas hacia el edificio principal, como esperando que alguien tocara la campana. En ese momento entendí que la escuela no estaba abandonada, solo había sido olvidada por los vivos. Salí corriendo sin cerrar puertas, sin apagar la linterna, sin avisar a nadie, con la sensación constante de que en cualquier momento iba a escuchar risas o el sonido del timbre anunciando el cambio de clase. Esa misma noche, renuncié. Días después pregunté en la colonia por la escuela y una señora mayor me contó que años atrás hubo un incendio durante clases, que no todos los niños lograron salir y que desde entonces nadie había querido volver a abrir el plantel. Ahora entiendo por qué. Desde entonces evito pasar cerca de escuelas abandonadas. Y cuando escucho voces infantiles de noche, aunque sepa que no tiene sentido, prefiero no voltear. Grabo esto porque sé que no fui el único que escuchó algo ahí dentro, y porque hay lugares donde el tiempo se queda esperando a que alguien vuelva a ocupar su asiento. Gracias por escuchar. Necesitaba sacarlo completo, sin cortar nada, aunque me tiemble la voz al recordarlo. Otra dimensión. No sé si este audio vaya a servir para su canal o si siquiera lo vayan a subir completo, pero lo mando porque desde hace meses lo traigo atorado en la cabeza y ya me cansé de contarlo solo, porque cuando uno guarda estas cosas demasiado tiempo, empiezan a salir de otras formas. Este audio lo estoy grabando desde mi carro, con el motor apagado, afuera de mi casa, porque no quiero que mi familia escuche esto y empiece a hacer preguntas que no sabría cómo responder, y porque todavía me cuesta decirlo en voz alta, sin sentir que el pecho se me aprieta. No voy a dar muchos datos personales, no por misterio, sino porque no quiero que nadie vaya a buscar ese lugar, y menos que algún curioso termine viviendo lo mismo, porque no es algo que se pueda explicar fácil ni olvidar rápido.
Durante un tiempo trabajé para el municipio en cosas simples, revisiones, mantenimiento, inspecciones previas a cierres o remodelaciones. Trabajos que nadie quiere hacer porque siempre te mandan solo, y casi siempre son edificios viejos que ya nadie usa. Así fue como terminé una noche entera dentro de una primaria abandonada, en un poblado pequeño donde la gente ya no confía en nadie de fuera, y donde desde que llegas sientes que el lugar te observa con una paciencia rara, como si midiera cuánto tiempo te vas a quedar. La escuela había cerrado años atrás, oficialmente por daños estructurales después de una inundación, aunque los documentos estaban incompletos y nadie supo decirme exactamente qué pasó ese día, solo que después de eso el pueblo ya no volvió a ser el mismo. Desde que entré me llamó la atención que no se sentía vacía del todo, porque había escritorios acomodados, mochilas colgadas, pizarrones con restos de palabras mal borradas, como si el abandono hubiera sido repentino y no planeado. El olor no era el típico de humedad vieja, era algo más espeso, como agua estancada, atrapada durante años, mezclada con papel y metal oxidado. Un olor que se quedaba pegado en la nariz y hacía que respirar se sintiera pesado. Mientras recorría los salones, iba grabando notas de voz, para no olvidar detalles, describiendo grietas, filtraciones, techos caídos, y en varios momentos el audio se interrumpía solo, como si algo rozara el micrófono. Aunque yo estaba completamente solo, cerca de la medianoche empezaron los ruidos, primero leves, casi respetuosos, como pasos pequeños moviéndose rápido en el segundo piso, no desordenados, sino con un ritmo que recordaba demasiado a niños corriendo durante el recreo. Subí varias veces con la linterna, revisé cada aula, cada baño, cada pasillo, y siempre encontraba lo mismo, nada. Un silencio raro que parecía quedarse escuchando después de que yo me iba. En uno de los salones de primero vi algo que me dejó helado, porque en el piso cubierto de polvo había huellas pequeñas marcadas con claridad, como si alguien hubiera caminado ahí recientemente con los pies mojados, y todas iban en dirección al patio. Seguí esas huellas con cuidado, sintiendo cómo el estómago se me cerraba, y al llegar al patio, noté que el suelo estaba ligeramente hundido en el centro, formando una especie de mancha oscura, como un charco que se hubiera secado demasiadas veces. Ahí fue cuando recordé los comentarios a medias del pueblo, las frases incompletas, las miradas largas hacia la escuela cuando pregunté por la inundación, y entendí que nadie quiso decirme lo que realmente pasó. El aire se volvió más húmedo de golpe, pesado, y empecé a escuchar respiraciones, muchas, suaves, como si vinieran desde abajo del suelo, respiraciones pacientes, tranquilas, que no tenían prisa. Intenté salir de inmediato, pero la puerta principal no cedía. No estaba cerrada con llave, sino como si algo del otro lado se apoyara contra ella sin hacer fuerza, solo estando ahí. Entonces escuché la voz, una voz de niña, clara, educada, preguntando con toda calma si ya podían irse a casa. Y lo peor fue que no sentí miedo al escucharla. Sentí ganas de responderle. La voz se movía, aparecía cerca, luego lejos, como si caminara alrededor de mí. Y cada vez que hablaba sentía que algo dentro sabía exactamente qué debía contestar, como si yo fuera parte de esa rutina. Las paredes comenzaron a gotear agua desde adentro, no del techo, y el piso del patio empezó a humedecerse otra vez, oscureciéndose lentamente, como si la escuela estuviera recordando algo. Cuando por fin logré abrir la puerta y salir, escuché detrás de mí el sonido que más me persigue hasta hoy. Muchas sillas arrastrándose al mismo tiempo, como cuando una clase completa se levanta después de haber esperado demasiado. Nunca regresé por mis cosas, nunca entregué el reporte completo, y días después supe que el proyecto se canceló sin explicación y que la escuela volvió a quedar sellada. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte, sueño con un patio lleno de agua y con voces tranquilas preguntando lo mismo una y otra vez con una calma que da más miedo que cualquier grito.
¿Ya nos podemos ir? Y si mando este audio es solo para que quede aquí, para que alguien más lo sepa, porque hay lugares que no están abandonados, solo están esperando que alguien termine lo que quedó pendiente.